Atención, en México, las fuerzas federales recuperaron el control de todos los municipios del estado de Michoacán, que en días pasados fue epicentro de enfrentamientos entre el cartel del narcotráfico, los Caballeros Templarios y grupos de autodefensas. Pese a que la entidad está militarizada, los grupos paramilitares se resisten a dejar las armas hasta que no se capture a los líderes de los templarios. Michoacán se convirtió en un fortín militar. Las fuerzas de seguridad federales se tomaron el control de todos los municipios del estado. Los policías locales fueron relevados y ahora son sometidos a pruebas de confianza. El cártel del narcotráfico, los Caballeros Templarios, perdió terreno. Sin embargo, la tarea parece no concluir. Los grupos de autodefensa aún no dejan las armas y aseguran que si bajan la guardia podrían ser asesinados. Según el comisionado de seguridad delegado por el presidente Enrique Peña Nieto, los grupos paramilitares ya no tienen razón de ser. Alfredo Castillo expresó su preocupación por la expansión de los ciudadanos que decidieron empuñar sus armas para protegerse del crimen organizado. Porque si tu argumento era la seguridad y la protección y ya el órgano oficial te está garantizando esta seguridad, entonces ya no puede ser en ese momento el argumento y ahí tienen que dar pie a algo. O regresar a su vida cotidiana, a la siembra, al comercio, la actividad que desarrollen. Para Castillo, la mejor salida que tiene Michoacán para recuperar la paz es que las autodefensas se unan al gobierno y participen en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, pero de forma legal. Los que tengan, si tú quieres, esta vocación de servicio y de protección, utilizar los canales institucionales para ingresar a las corporaciones previos exámenes de evaluación, de control de confianza, para saber que efectivamente puede ser gente que esté capacitada para poder desempeñar esa función. Por ahora, Tierra Caliente, como se le denomina a la zona que fue escenario de cruentos enfrentamientos entre los paramilitares y miembros de los Caballeros Templarios, está en aparente calma. Sin embargo, los habitantes de la región piden al gobierno no descuidar el estado y continuar con la búsqueda de los líderes de los Caballeros Templarios. Establecemos contacto a esta hora con Morelia Selene Vázquez, diputada por el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán. Diputada Selene Vázquez, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Les agradezco mucho que me den la oportunidad de hablar con su audiencia en tan vasto territorio. Diputada, esta toma del gobierno de esa zona del país que ha sido bastante abatida por miembros de este nuevo paramilitarismo en México y miembros de grupos del narcotráfico, ¿es confiable o en cualquier momento vuelven las autodefensas a tomar el poder? A ver, mira, bueno, yo primero diría que las autodefensas no están tomando el poder, están tomando en sus manos la seguridad de sus respectivas comunidades. Los comunitarios, como se hacen llamar acá, han ido recobrando, digamos, la paz de cada uno de sus zonas, expulsando a los delincuentes, a los templarios. El problema es que, bueno, el anuncio apenas se hace esta semana, como tú sabes. Hacen el anuncio de que las fuerzas federales entrarán, de que tomarán control, anuncian que van a tomar el control de algunos de los municipios, incluso inician diciendo que las autoridades federales toman el control de Apatzingán, y como prueba de que no todavía es cierto, porque además yo no creo que se pueda pensar en fórmulas milagrosas, sino que tiene que ser paulatino y tiene que haber avances incluso de las propias autoridades. Los templarios, como forma incluso de mostrar su pues el reto que han hecho a la autoridad y a la ciudadanía y a todo el mundo, empiezan a incendiar comercios, farmacias, autobuses, carros en el propio Apatzingán, donde se supone que ese día habían entrado las autoridades federales, el ejército y la seguridad pública a tomar el mando. Entonces, tras el anuncio de que se toma el mando en Apatzingán, empiezan a ocurrir estos hechos que no han dejado de ocurrir. Sigue habiendo una sangría permanente en la región. Por eso yo creo que es lógico que los comunitarios digan: nosotros no nos vamos a desarmar hasta que veamos que están deteniendo a los delincuentes. Yo creo que es un proceso. Me parece que la declaración que hace y que acabo de escuchar el nuevo comisionado, que no es del estado de Michoacán y que no conoce la realidad michoacana, pues es la fórmula que él dice es que podría ocurrir
que cuando ya tenga efectivamente el control el Estado, ya no sea necesario que los comunitarios hagan sus propias guardias de seguridad y patrullen sus comunidades. Es más, la gente eso quiere, pero de la noche a la mañana nada más por una declaración del gobierno, pues no. Tiene que haber pruebas fehacientes de que efectivamente tienen el control. Una de esas pruebas que la gente de los comunitarios han pedido es que los delincuentes que además que son públicos, confesos, muy conocidos, pues sean detenidos. Mientras ellos anden en la calle, pues la gente va a seguir estando en riesgo. Y ese es el problema y la razón por la que los comunitarios no se quieren desarmar. Diputada, esa es una razón por la cual no se quieran desarmar, pero tal vez muchos se están preguntando cuál fue la razón para que llegaran a armarse. ¿Es tal vez una inoperancia completa en la zona, una falta de dominio del gobierno que llevó a que aparecieran grupos de autodefensas? Sí, desde luego había una ausencia de gobierno en el sentido estricto porque pues había secuestros, había extorsión permanente, había pago de piso por cada negocio pequeño, lo mismo el que vendía tortillas que el que tenía una huerta de limón o una huerta de aguacate o el médico. Bueno, llegó a la exageración y ridiculez de que llegaban a cobrarle a los muchachos que iban a la escuela 20 pesos al mes por ir a la escuela. Entonces, ellos los delincuentes, quiero decir, hicieron sus propias reglas y su propio gobierno, les pusieron impuestos a la comunidad y además había constantemente asesinatos, porque si la gente no pagaba, pues el castigo era la muerte. La gente decide tomar las armas y yo creo que mucho tuvo que ver un punto que es muy sensible, la violación permanente a las mujeres, la decisión de robarse a las muchachas muy jóvenes, a las hijas de mucha gente, a las mujeres casadas incluso, se las llevaban, las usaban, por decirlo de la manera más sutil, y luego las regresaban dejadas y además el marido tenía que aguantar eso. Me parece que llegaron a un extremo los delincuentes en donde ya no había ningún control, por eso la comunidad decidió autoprotegerse. Las autodefensas, esos son los autodefensas o comunitarios que están tratando de defender a su comunidad. Y ellos dicen, nosotros sí nos desarmamos, pero primero desarmen a los delincuentes, porque los delincuentes traen armas de alto poder, tienen control sobre las regiones, tienen años cobrando cuotas por todo, y por supuesto que ese negocio no les es fácil dejarlo, sino de que van a vivir. No se puede pretender que desarmen a la sociedad cuando siguen armados los delincuentes, ¿no? Y yo creo que es un proceso. El comisionado que acaba de nombrar el presidente de la República no sustituye y no debe sustituir a los poderes del Estado de Michoacán y al resto de los poderes de la nación. Él es solamente un señor que servirá de enlace. Pero una declaración de un señor que además viene llegando, tiene 3 días en Michoacán y dice ya no hay motivo para que estén, pues yo creo que quedó demostrado. El día que la autoridad dijo, estamos tomando control de Apatzingán, ese día cerraron todos los negocios los señores delincuentes, quemaron farmacias, quemaron la biblioteca, quemaron las oficinas públicas de la presidencia municipal, cerraron algunas de las entradas. Incluso hay el reporte de que estaban en una comida festinando en una comunidad cercana ahí de la cabecera del propio municipio, de manera que el control se va a tomar cuando los delincuentes de verdad ya no tengan posibilidad de dañar a la sociedad. Muchísimas gracias a Selene Vázquez, diputada por el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán. Le agradezco mucho, Juan Carlos, y estamos a la orden como siempre. Estados Unidos cede a la presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de elección contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo